2025 viene siendo un año donde al cine le pegaron bastante. Recortes en subsidios que promueven la producción independiente en Argentina, la compra de Netflix a Warner que amenaza con un monopolio en la producción norteamericana y la posible reducción de estrenos en el cine. Pero por suerte se siguen estrenando películas que valen la pena ver, con miradas propias sobre temas interesantes o que vienen a entretenernos y maravillarnos a través de la pantalla grande. Así que antes que termine el año les traigo 10 películas que a mí me gustaron mucho de este 2025. Hola gente, yo soy Abril, esto es En Cinerama y acá hablamos de cine. Hace muchísimo que no digo eso, esa solía ser la intro del podcast que tenía antes, pero ahora lo voy a dejar exclusivamente para los videos de YouTube que tengan que ver con análisis o recomendación de películas en estos videos más largos. Porque por si no sabían, este último año me vengo dedicando a hacer muchos vlogs, algunos más cinéfilos, algunos más porque se me cantaba en el traste, básicamente porque la producción de videos más largos así hablando de películas, recomendando, haciendo pequeños análisis, llevan más tiempo. Esta semana, que es la última que voy a estar acá en Buenos Aires, estoy sola en el departamento con el que normalmente vivo con mi hermana, entonces nada, tengo el espacio y el tiempo y la soledad como para hacer un video así. Les comento que la lista de películas que les voy a compartir ahora no tiene un orden muy específico, medio que la fui pensando y medio que las anoté así nomás, así que sin mucho preámbulo empecemos con esta lista. Primero tenemos a La hermanastra fea, escrita y dirigida por Emily Blichfeld, una película noruega que básicamente es un retelling de la historia de Cenicienta pero desde el punto de vista de una de las hermanastras. El segundo episodio de mi podcast es sobre esta película y ahí hablo bien en profundidad sobre los temas que trata, que a mí me encantó, porque trata temas de los estándares de belleza y todas estas cuestiones que a nosotras, a las mujeres, nos exigen sobre ser bellas, y tiene que ver mucho con tratamientos estéticos, pero como estamos en una época más tirando a la victoriana o de la regencia, son tratamientos bastante dolorosos porque no tienen anestesia, es una tecnología súper vieja, y eso hace que la película tenga un tono más de body horror, pero no es una película de terror con jumpscares, sino que construye imágenes que son bastante perturbadoras y viscerales. Básicamente para que nosotros nos enfrentemos a estas realidades que suceden hoy en día, porque qué tan diferente en realidad son todos estos procedimientos a los que nos hacemos hoy en día. Obviamente salvando las distancias, hay menos dolor y bla bla, pero el tema es que nos ponemos en ese lugar de un poco mutilarnos el cuerpo para llegar a ese ideal que nos enseñaron que era como nos teníamos que ver. A mí lo que me resulta interesante de esta vuelta a body horror, además de que es un poco más fiel al cuento original de los hermanos Grimm, que tiene una cosa de mutilarse el cuerpo porque las hermanastras se con los pies para que les entre el zapato, es esta cuestión de que te muestra estas imágenes un poco para forzarte a enfrentarte a estos problemas, a decir, esto es lo que hay detrás realmente de la exigencia de los estándares de belleza, todo lo que conlleva los TCAs o bueno, un montón de otras cosas. Es una película que yo creo que es necesaria en el sentido de recuerden que dañarnos para llegar a un ideal no nos va a hacer más felices. Advierto que es una película que no es apta para todo el mundo porque, como dije, es bastante fuerte a nivel visual, pero vale totalmente la pena, así que si se la bancan, mírenla porque está muy buena. De última, se tapan cuando ven que se pone un poco complicada, pero después mírenla. Seguimos en el plano un poco del terror. Bring Her Back de los hermanos Philippou me encantó. Fui al cine a verla con un amigo y los dos la pasamos muy mal. Pero me gustó porque es una película que también usa el terror para hablar de otros temas, no es un terror gratuito, sino que habla de temas de duelo. Es la historia de una mujer que adopta a dos chicos que quedaron huérfanos y vemos que tiene intenciones un poco sospechosas, sobre todo con la hermana, con uno de estos hermanos que ella adopta. Y básicamente lo que habla es a qué lugar extremista nos puede llevar el dolor del duelo cuando no podemos superar una pérdida. Digamos, a qué lugar horrible, triste y violento nos puede llevar. Este video va a ser con los menos spoilers que pueda porque si no después me critican. Pero la película básicamente se trata de eso y es muy interesante porque es como terrorífico pero a la vez muy triste. Tiene imágenes también muy perturbadoras que yo tenía como que cerrar los ojos y hacerme acordar, tipo, acuérdate que es plástico, acuérdate que todo esto es mentira, es mentira, es mentira. Así que si les gusta el terror, pero cuando se usa para hablar de otros temas y no simplemente por el hecho de asustar, se las recomiendo muchísimo. Materialist la tengo como con un signo de pregunta. Materialistas o Amores materialistas, escrita y dirigida por Celine Song, es una película que a mí me gustó mucho por más de que fue bastante rechazada por la comunidad cinéfila. Celine Song es una cineasta que el año pasado o el anterior había hecho una película que se llamaba Past Lives, que hablaba un poco sobre qué pasa cuando la vida no como que te desencuentra con alguien y te hace replantearte qué hubiese pasado si hubiese elegido este camino, si mi vida o mis amores hubiesen ido por este otro lado. Y tenía una forma muy poética y realista
directa, cruda, de hablar del amor y de la vida. Una película muy linda, muy sensible, pero bueno, eso también hizo que la gente tuviera otras expectativas cuando ella dijo que iba a traer otra nueva película. Materialist lo que hace es una crítica de justamente la visión materialista que tenemos hoy en día de las relaciones, un poco resultado de las redes sociales, las apps de citas, donde vemos a todo el mundo como un conjunto de características o cosas del trabajo, de qué es lo que le gusta hacer, de dónde qué tanta plata gana, un montón de como características o ítems como la checklist, y nos olvidamos que hay personas detrás. Y lo que la película un poco analiza es, acordate que al final de cuentas todas esas cosas que vos querés o decís que buscás en una persona, cuando realmente te enamores no van a importar. Se hablaba mucho del revival de las rom-coms de los 2000 y no es nada de eso, porque no es una comedia, pero sí trae un poco esta idea de lo impredecible del amor, lo inexplicable del amor, lo poco razonable, racionable, digo, no existe esa palabra. Nada, como el amor no es algo racional. Obviamente que nosotros podemos elegir quedarnos o no en un vínculo, pero el hecho de enamorarte es algo muy espontáneo, viendo el amor como ese primer enamoramiento. Después obviamente que el amor más profundo se construye con el tiempo, bla bla bla. Pero esa cosa de, uy, me enamoré de esta persona y no entiendo bien por qué cuando le faltan todas estas cosas que yo supuestamente estaba buscando. Y como una persona enamorada del amor, eso a mí me tocó, me emocionó y la película me gustó. Porque yo sentía que igual tenía esta cosa sensible de Celine Song, pero quizás no era algo tan snob como en Past Lives, perdón por decir eso, pero Past Lives es un poquito más snob. Materialist siento que es mucho más accesible para un público muchísimo más amplio, pero no por eso deja de tener una crítica y una mirada profunda sobre las relaciones, así que yo recomiendo que si no la vieron, véanla. A todo esto no les dije de qué se trata. Se trata de Lucy, que es una casamentera que trabaja en una empresa que era básicamente lo previo a las apps de citas, que eran personas que recibían clientes, decían, ok, vos buscas esto, esto y esto, y veían con quién te emparejaban, tenías una cita, y bueno, de ahí ver si se lograba una relación a futuro o no. Y básicamente ella está entre dos hombres. Uno que es su ex, un actor que está en quiebra, que no tiene mucha plata, que vive con un montón de gente a los 30 y pico de años, y bueno, está como medio ahí perdido en la vida. Y un millonario que le está ofreciendo todo lo que ella dice que alguna vez buscó. Pero bueno, van a ir pasando cosas relacionadas a su trabajo, relacionadas a su relación con los tipos, bla bla bla. A mí me gustó y siento que trae a la conversación algo interesante, así que yo se las recomiendo si no la vieron. Ahora vamos a entrar en un par que son más del estilo para ir a ver al cine y disfrutar, que fue lo que dije al principio del video. Por un lado tenemos la versión live action de Cómo entrenar a tu dragón, escrita y dirigida por Dean DeBlois, que fue el co-guionista y co-director de la versión original animada de 2008. ¿Qué decirles? Quizás es medio una trampa porque Cómo entrenar a tu dragón estrenó en otro año, pero la versión live action estrenó este año. Yo la fui a ver al cine y a mí me fascinó. La versión animada yo no la había visto en el cine cuando salió, así que no sé cómo habrá sido esa experiencia, pero ver el live action en cines con tan buenos efectos visuales, a mí me pareció espectacular. Una cosa de decir, valió la pena haber ido al cine para ver esta película. La historia es la que ya conocemos. Si no viste la animada, te cuento. Se trata de una aldea de vikingos que básicamente se dedican a cazar a los dragones porque los ven como una amenaza. Y un día un chico llamado Hippo, que es el hijo del jefe de la aldea de vikingos, está tratando de cazar un dragón que tiene fama de ser medio boludo, pobrecito, como que no heredó la habilidad del padre de ser un gran luchador. Pero una noche de casualidad le da a un dragón que es como incazable y cuando lo va a ver, porque lo tiró al piso y quedó como perdido, un poco se da cuenta de que los dragones quizás no eran tan malos como ellos pensaban. A mí la película siempre me pareció muy interesante porque habla un poco de lo que es la ilustración. Y también un poco sobre el método científico, ¿no? Acercarse a algo, investigarlo, poner las variables, probar las hipótesis que uno tiene en un inicio. No sé, siento que es una forma muy linda e interesante de acercar un poco la ciencia y la investigación de animales a niños. Y bueno, también trata temas familiares, de herencias, creencias, un montón de cosas que son bastante profundas y muy interesantes y lindas de ver. Si no vieron la versión animada, vean la versión animada, pero el live action también vale mucho la pena porque logra traer la esencia de la animación al live action, sin que se vea tonto. Mantiene la estética, la forma de las barbas, la ropa de los personajes, pero sin que se vea trucho o forzado. Con toda la epidemia que viene habiendo de live actions, yo creo que esta es el ejemplo de cómo se puede hacer bien. Después tenemos Superman, escrita y dirigida por James Gunn, que yo me había olvidado que era de este año, pero la fui a ver al cine y la pasé muy bien. Yo no sé si soy fan de los superhéroes, cuando estaba Marvel estaba un poco en esa onda, y me acuerdo de haber visto la versión anterior de Superman, la de Henry Cavill, que la fui a ver al cine también, me acuerdo. Y no sé, yo siento
siento que son películas que son para ir a ver al cine, disfrutar las peleas, los efectos visuales, un poco como Cómo entrenar a tu dragón. No tengo mucho para decir, es la historia de Superman. Lo que tiene interesante es que no es la historia de origen, sino es como un poco después, entonces es más bien Superman teniendo sus inicios con la Liga de la Justicia, podríamos decir. Si les gustan los superhéroes o no, o las películas más tipo de acción, comedia, está buena, es entretenida, vale la pena. Volvemos a las películas un poquito más profundas. La noche sin mí. Esta película es dirigida por dos mujeres, María Laura Brecht y Laura Chiabrando, que también Laura es la guionista de esta película. La película no es muy larga, es bastante intimista y es básicamente la historia de una noche de una madre de familia normal, que la vemos lidiar un poco con todas las cargas mentales que tiene una madre que no recibe ayuda de su familia o un poco de empatía siquiera. Es una madre que carga con sus hijos, con su marido que no la trata de la mejor manera, con su madre, y esa noche se entera de algo que le cambia un poco la cabeza. Y básicamente la vamos a ver lidiar con un poco todos estos temas a lo largo de una noche. A mí la película me impactó bastante porque tiene una forma de filmarse muy íntima y muy de él meterte en la cabeza de esta mina y realmente empatizar. O sea, yo me fui de esa película, si ya vengo entendiendo a mi madre ahora que me estoy haciendo adulta y empiezo a experimentar un montón de cosas, después de ver esta película es como que la entiendo aún más y salí de esa película diciendo: le quiero decir que la amo y que la admiro y que le agradezco por todo lo que hace por mí todos los días. Mamá, si estás viendo esto, te amo y te lo agradezco. Es una película que es bastante sobre la tensión silenciosa y que tiene un uso del sonido muy particular, sobre todo del silencio. Hay una escena que es silenciosa que es muy terrorífica. Una película que tampoco es para todo el mundo, pero que yo creo que está muy buena para un poco hablar de esto, de las cargas que tienen las madres y que a veces no nos damos cuenta, que están sosteniendo cosas que ya las sobrepasan. Siguiendo con las películas más familiares e intimistas, Sentimental Value, dirigida por Joaquín Trier. Yo esta la vi hace poco, fui a la función de prensa, ahora estrenó el 25 de diciembre. Joaquín Trier es uno de los guionistas y el otro es Eskil Vogt. Esta historia se centra en una chica que hace poco murió su madre y está lidiando un poco con el duelo cuando aparece su padre, que le ofrece un papel en una película de él, ya que él es director de cine y ella es actriz. Pero debido a cómo fue el divorcio de sus padres cuando ella era chica y la forma en la que él se relacionó con ellas después de ese divorcio, ella le dice que no le interesa trabajar con él. No se llevan bien porque son bastante parecidos y además él fue un padre que un poco se alejó sentimentalmente de sus hijas. A mí la película personalmente me atravesó mucho a nivel personal y por eso también me gustó tanto. Es una película larga, intimista, muy interesante porque habla de no de los traumas, pero sí de los dolores familiares que se heredan. Y como muchas veces el hecho de no poder sentarnos a hablar seriamente y discutir esas cosas que nos han pasado, básicamente hace que arrastremos ese dolor. Y también habla del arte como una forma de justamente procesar y atravesar nuestros traumas o nuestras heridas emocionales. Y también plantea el arte como un lugar de encuentro para tratar esos temas que quizás con palabras nos cuesta más. Es una película que siento que uno tiene que estar muy predispuesto a sentarse a verla, porque tiene un ritmo lento que te va llevando de a poco, pero es una exploración de lo emocional y lo familiar muy linda y que, no sé, siento que es un tema que no pierde vigencia nunca. Igual trata otros temas también y los trabaja muy bien, como por ejemplo el hecho de las plataformas de streaming a la hora de producir películas. Y también sobre crear siendo una persona más grande. Quizás para cuando este video salga la voy a volver a ver, pero bueno, ahora estoy diciendo todo esto con un solo visionado. Pero nada, esto es muy interesante porque toca varios temas y los trabaja bien. No es que se queda corto con un tema por estar hablando de los otros, sino que los integra bien y es muy interesante. Así que si tienen traumas familiares o se dedican al arte, al cine o les gustan las películas, vayan a verla porque está muy buena. Betterman. Betterman fue una de las últimas que me acordé que habían estrenado a principios de este año. ¿Vieron cuando dicen no me acordaba que esto había pasado este año? Bueno, me pasó con Betterman. Betterman, la biopic de Robbie Williams con sus canciones y él hecho un mono. Quizás el hecho de que sea un mono parece raro, pero vos cuando empezás a ver la película un poco te olvidás de que es un mono. La película es divertida, es muy dramática y eligieron muy bien la época de la vida de Robbie Williams que ellos querían trabajar, que es básicamente sus inicios en el mundo del espectáculo como cantante en una boy band, cómo se volvió el personaje que se volvió, un poco su decaída y cómo se volvió a estabilizar. Todo esto con un hilo conductor que tiene que ver con la relación con su padre y la fama. ¿Les gusta Robbie Williams o no? Vayan a verla. Alguna canción van a conocer. A mí me pasó que había muchas canciones que no conocía, que salí de la película escuchando porque me encantaron, y otras que eran muy conocidas que sí conocía. Gran película, gran biopic.
recomendadísima. Y las últimas dos son películas estrenadas en el Festival de Sundance, que es un pequeño descubrimiento para mí de este año. El Festival de Cine de Sundance es un festival de cine independiente de Estados Unidos del que han salido grandes cineastas, o sea que han estrenado sus óperas primas ahí. Tarantino con Reservoir Dogs, Chazelle con Whiplash. La primera que les voy a recomendar se llama Twinless, está escrita y dirigida por James Sweeney. Es una película que arranca yendo por un lado y después da un giro y va por el otro. No les voy a contar mucho de qué se trata porque siento que es algo interesante que lo vayan a descubrir al verla, porque ya les digo, arranca como que se trata de algo y después se trata de otra cosa, entonces prefiero que vayan a descubrir de qué se trata realmente. Pero básicamente habla sobre vínculos, sobre la codependencia, sobre el duelo. La actuación de Dylan O'Brien es de las mejores que yo he visto en mucho tiempo. Él es un actorazo y lo sé desde siempre, pero en esta película yo siento que se lució un montón. Y no solamente porque hace dos personajes, sino porque el cambio y el rango emocional que maneja en la película es espectacular. La cámara juega mucho con esta idea de dos, porque justamente como habla de relaciones y sobre vincularse con un otro, constantemente habla de este paralelismo y de la vida de uno, la vida de otro, qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, y un poco cómo se conectan esos dos lados de la misma moneda. No les quiero decir mucho más, yo solo les digo que vayan a verla y que si ven películas que fueron estrenadas o se ganaron algo en el Festival de Cine de Sundance, véanlas porque seguramente algo tienen. Y por último, Sorry Baby, también un estreno en el Festival de Cine de Sundance, como les comenté, y que acá yo la vi en un festival de cine, en el FICUBO, en el Festival de Cine de la UBA. Sorry Baby es una ópera prima escrita, dirigida y protagonizada por Eva Victor. La historia de una chica que sufre un abuso en su juventud y básicamente la vamos a ver lidiar con el trauma que esto le dejó. La película está contada de manera no lineal y nos va mostrando momentos claves de diferentes años alrededor del hecho que le causó este trauma y cómo un poco fue reaccionando en estos momentos. Es una película sobre lidiar con traumas, sobre cómo nos apoyamos en nuestro círculo para hacerlo y también sobre la negligencia de algunas instituciones a la hora de tratar a las víctimas. Y también habla un poco de cómo en la vida es inevitable que pasen cosas feas, que pasen cosas malas. Y como esto es inevitable, no queda otra que aprender a lidiar y a volver a vivir con eso encima. Sorry Baby es una comedia negra espectacular, porque un momento te estás riendo y otro momento estás compungido y en otro momento te volvés a reír y después estás llorando. Yo me reí mucho en la película, la gente se reía mucho en la sala, pero terminé llorando desconsolada. Gran película, gran ópera prima, así que hay que echarle el ojo a Eva Victor y en realidad a todos los cineastas que participen en Sundance. Que dicho sea de paso, no lo dije, La hermanastra fea tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance. Y un pequeño bonus track porque otra película que yo vi este año en lo Afisi que estrenó, creo que el año pasado en Sundance o este año no me acuerdo, es La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabe, basada en cuentos de Mariana Enríquez. Que no la puse en la lista porque en realidad hay cosas del guión que a mí me parecieron un poco raras de cómo estaban como unidos de estos cuentos, porque es más de un cuento el que está en la película, pero la película es espectacular y trata este tema de la female rage que es espectacular y en ese lado es muy satisfactorio. Iba a estrenar este 2025 en octubre, pero pasaron el estreno para enero del 2026, así que desde ya les digo, vayan a verla. Y esto fue todo por el video de hoy, el último del 2025, que lo quedé debiendo porque a principio de este año, o a fines del año pasado en realidad, quería subir un video con mi top 10 o con 10 películas del año que me habían gustado mucho. Y bueno, acá estoy saldando mi deuda porque en ese momento por algunas complicaciones no lo pude subir. Espero que les haya gustado. Dejen en comentarios si alguna de estas películas a ustedes les gustaron, la vieron, qué opinan o cuál es su película favorita del 2025. No se olviden de dejar un me gusta, de suscribirse al canal si no están suscriptos y de compartir el video porque quiero crecer en este canal. Estoy muy contenta porque este año pude cumplir mi objetivo que era empezar a ponerle más ganas y hacer más videos para YouTube y lo logré haciendo videos más que nada de vlogs que hice sobre distintos festivales a los que fui, el Bafisi, el Bars y después vlogs de cosas un poco más random como la vez que me invitaron a ver Esto es Cine en vivo o un pequeño tour por mi ciudad natal que es Bahía Blanca cuando me fui de vacaciones en vacaciones de invierno. Que ahora capaz suba uno de vacaciones de verano porque abrieron algunos lugares que me gustaría ir a visitar nuevos, así que capaz que les chusmeo un poco de eso. Gracias por acompañarme este año en YouTube. Si son nuevos, nada, suscríbanse que quiero crecer en esta plataforma. Les dejo mis redes en la descripción, síganme ahí también. Y nos vemos en el próximo video que ojalá sea pronto. Que tengan un buen fin de año. ¡Chau, chis!